Ministerio TIC. Este libro es una cronología muy amplia de lo que ha sido todo el recorrido del rock en Cali. Se llama En el garaje escupían los dragones, crónicas del medio siglo entre aullidos electrónicos en la ciudad de Cali. Este es un homenaje sincero al rock caleño y a sus gestores, quienes han sido los adalides de confrontaciones sociocultural. Y para ello, no necesito escudarme en conceptualizaciones abstractas provenientes de tantos autores quienes ni siquiera supieron o saben qué es lo que suena dentro del género, ni cómo se ha sudado el rock en las calles, fuera de la casa, en los garajes, en los antros, en los parques, en los coliseos. Así que si usted es un académico o un intelectual, es mejor que se abra el parche y busque en los anales de la historia del rock de otros lugares, para que se alimente de teorías y menos de la creación de gente que ha sido capaz de construir dentro de la localidad rock. Bueno, realmente los primeros al rock and roll fue el primer acercamiento mío hacia este tipo de música, fue con mis hermanos. Cuando llegó la ola del rock and roll de Elvis Presley tal vez, porque llegó primero que cualquiera de ellos, y empezaron a bailar en las fiestas que era música tropical toda, ¿no? Villos Caracas Boy, otros músicos, y empezaron a oír algunas canciones de rock and roll. Y la música gringa empezó a entrar con los amigos del Colegio Bolívar, con la marihuana, con la relación con ellos que fue a través de la marihuana, ¿no? Porque no fue realmente la música la que nos unió, sino la droga. Y entonces empezaron a influenciarnos con su música y a traer, para nosotros era una novedad, que nos trajeran Jethro Tull, Cream, en Tornamesa, donde mi papá escuchaba los Bambucos y el Trío, no sé qué, y toda esa vaina, yo poner un rock, y eso era pues la difamación, era como romper los esquemas de la familia. El hipismo se destapó en Colombia después de Woodstock, de los 69, 70, que ya empezó, y aquí hicimos dos remakes de Woodstock, que fue el de Medellín, ¿no? Ancón, y el de El Pedregal en Cali. Aquí tenemos el concierto que hubo que llevar para Jumbo, el del Pedregal. Empezaron ya los grupos, a hacer los grupos en Cali, después empezó Expreso del Oeste, después empezó Arco Iris. Aquí tenemos a Arco Iris. Es una congregación de varios músicos que llamean, hacen buena música y es la representación máxima del rock junto a la Hidra. Aquí tenemos nada menos que al Expreso del Oeste, el Evangelista Mora, una de las grandes bandas con músicos muy jóvenes. Aquí
el baterista tenía 14, 15 años. Iba formando en cada barrio y se fue formando y ya se empezaron a hacer conciertos de verdad con varios grupos, porque inicialmente fueron los Monstruos los que tocaron en la tertulia, en el teatro La Tertulia, fue como casi el primer concierto de rock. Los conciertos libres, que son de La Tertulia, se consolida como el espacio exclusivo, porque acá hay un remanente de Los Demonios, que es el baterista, Fernando Zapata. Y él es el primero que se atreve a hacer una grabación física en LP en Cali. O sea, la primera música moderna grabada en Cali fue esta. Aquí tenemos a Ferdy Fernández, que yo le hago un especial porque es muy merecido. Es el papá del rock en Cali. Y Ferdy es un pionero del rock. Con los Flippers, finalmente a nivel nacional estableció los cánones del sonido rock psicodélico en principio, pero él se vino acá a Cali con su guitarra a hacer de las suyas y puso a volar a todo mundo. O sea, Ferdy es quizás el mayor genio de la guitarra subvalorado en una cultura como la nuestra. Y Ferdy pues dejó una estela de rock y de blues. No dejó nada grabado propio, pero pues nos enseñó como Elkin a hacer blueseros o rockeros colombianos. Y en el 1973 se hizo un concierto que es legendario, donde los hippies de Cali, donde las bandas de rock de Cali despiden la guerra del Vietnam. Y fue nada menos que en un colegio femenino. En el gimnasio de un colegio que se llamaba Liceo Departamental Femenino, que era de una tía mía, directora de una tía, era una cosa oficial. Las mejores bandas de Cali tocaron ahí. Y eso casi le cuesta el puesto, ¿no? Ella llevaba como 40 años o 50 años de directora de 50 colegio, era anciana, y ya estaba a punto de jubilarse, casi le cuesta la jubilación. Organizado por Eduardo La Rata Carvajal. A finales de los 70, la última banda de esta ciudad se llamaba Green. Era de José Tejada, chico que vivía en Alemania ya. Y yo iba a verlos ensayar y yo me hacía en un rinconcito a tocar la pandereta, ¿ves? Pero con unas ganas de cantar porque dice, yo puedo cantar así. Y en los 80 armé mi primera banda que se llamaba Caos. En los años 80 cambia el panorama del rock. Ya uno de los músicos que venía de Los Monstruos, del grupo Los Monstruos, forma la banda con su esposa, la banda Vibraciones. Y ellos empezaron a hacer una música que no se había hecho en Cali, como música electrónica, mucho sintetizador, ¿sí? Era una música como muy burguesa, por lo exquisita, pero no estaba experimentada en Cali todavía. Y ya en el año 89 graban yo lo llamo LP, ellos lo llaman sencillo. Después se va formando otra banda que es el hito en Cali, que es Cronos. La banda Cronos alcanzó a grabar esta belleza. Sonido chatarrudo, el que a mí me gusta, el que nos gusta a los rockeros viejos. Esto es rock and roll, tirando a heavy, muy bueno, con un despliegue de guitarras, de locura. Aquí, hermano, olvídese, aquí esto es, prendan los instrumentos y vámonos, hermano, en autopista. Vienen a Cali, hacen su gira, promocionados por Proques y toda esta gente, pues. Pero yo recuerdo que cuando ellos sabían qué hacerle la gira, toda esa plata la invirtieron en un cantante llamado Chayanne. Caos era una de las bandas que empezó a perfilarse. Con Fresqué cantaba ahí, estaban André Mora, Ezequiel en la guitarra, a veces Camargo en la batería, no sé. Tuvieron varias formaciones, pero Caos tocaban Black Sabbath. Cuando me fui a Francia, yo tenía una banda que se llamaba Caos y nosotros el Evangelista Mora lo llenábamos con covers.
Black Sabbath, Led Zeppelin. ¿Ves? Yo venía desde el 80 haciendo música y ya estábamos tocando bien, habíamos compuesto 3 canciones, las habíamos grabado y me fui porque me propusieron irme y fue chévere, fue muy chévere, una experiencia chévere. Y cuando volví derechito a Cronos. Jorge viene con toda pues, su técnica, con todo su profesionalismo, y para qué que se mande lo mejor que hemos tenido aquí a nivel de cantantes. El hombrecito le pone toda la máquina a la banda, todo el concepto estético, todo lo que usted quiera pues de finura, y empiezan a grabar este sencillo. La primera vez que fuimos a Discos Fuentes con Fuego en mis venas, debajo del brazo, nos sacan La Negra Tomasa de Caifanes y hay que hacer esto. Y dije, no, vámonos muchachos. No vamos a hacer eso. Y en ese momento fue la Superestación. Estaba Carlos Pasaje, de programador, amigo mío, y le muestro, digo, esto es lo nuevo y tal. Se paró y le dice al chico del control, le dice, poneme esa canción ya. Y la programas, vamos a programarla 2 veces diarias y después 3. Y la pegó. Entonces lo hicimos solos. Igual que ayer, se lo damos a Pasaje, lo pega y empezamos a dar lora que da miedo. Ya a finales de los 80s, habían empresas que se dedicaron a apoyar, ¿no?, el rock y el pop. Y era la época del pop, pues, pucha, eso pone español. Entonces empezaron a promocionar, por lo menos aquí, música tenaz, Broquettes y todo. Y aquí, en uno de esos compilados, a nivel nacional aparece Cronos también, con una canción de su primer trabajo con Jorge, con Schroeder, con el tema Robots. La primera vez que yo escuché Soda Stereo fue ahí, que estaba Picnic en el cuarto B, en la primera del lado B. Y yo creo que yo escuché eso y me pareció que era súper moderno y que pues cuadraba muy bien en español, ¿me entendés? O sea, era como que, wow. Y empiezan a surgir bandas alternativas. Todas esas bandas alternativas, llega un momento en que las juntan y hacen un compilado caleño con un gran despliegue publicitario de radio, de prensa, de televisión, y forman el Apocalipsis Cali Rock. Este es Apocalipsis, que finalmente fue la reunión de un grupo de bandas de la época de los 90. Estamos hablando aquí de 93, 94, en donde efectivamente también, insisto, la fuerza, y aquí ya de una manera más organizada, logran agremiarse, por así decirlo, para poder prensar este disco. Fue un proyecto que tuvo una trascendencia y que ya, digamos, en la época dejó esa huella, y eso fue, digamos, significativo para este movimiento en relación a la expresión de esos días. Las bandas que sonaban en los 70 estaban muy en la línea del hard rock setentero, del rock clásico. En los 80 aparece el thrash, aparece el heavy, y todas estas bandas aquí en Cali iban en esa línea. Y en los 90, el grunge, que estaba justamente en el boom internacional, y las bandas que allí en el CD de Apocalipsis aparecen, muchas están en esa orientación musical. Entonces, aquí lo que queda es estas bandas que hacen conciertos con el Cali Rock, los videos del Cali Rock, los conciertos nacionales, porque estuvieron en Bogotá, en Popayán, en diferentes partes, y eso deja una memoria inmensa, porque es audiovisual. Yo particularmente, como muy desde la barrera, observé todo el fenómeno Cali Rock.
en el que ellos ya estaban participando. Yo era un poco menor. Pipe estaba en ese Y momento eso era cuando estábamos en el colegio. Sí, no, porque eso yo estaba en el colegio cuando eso pasó, sí, señor. Pero yo tampoco, yo también lo vi un poco desde afuera. Pero tú tocabas con Que Cabra unas canciones y con Pero al Doña final, Doris. pero al final. Y con Doña Doris. Pero no estuve cuando estaban... Cuando se grabó el estaba. Cali Rock. No estaba. tú De hecho, eras- yo fui a ver a Que Cabra un evento. Yo los fui a ver al Teatro San Fernando, al Club un San parque. Fernando. No, yo fui Me a ver un hiciste acordar exacto. que mi mamá me tenía que llevar a los bares y me esperaba porque yo era menor y tenía que volver a salir. Yo fui a ver a Que Cabra a un evento en el... A ver, eso, ¿en qué parque habrá sido? Fue en un parque, eso hace muchos años. Yo fui a ver a Dakar y a la banda que era de José Garrido y de Isabel en ese momento. Dr. Fausto. Doctor Fausto y José Garrido peló el culo en el Club San Fernando. Sí, eso es legendario, eso es legendario. Era una época chévere, muy bacana. Nosotros no estábamos tocando. Y esa era la época que todos estaban tocando grunge y tocando cosas, sí, como que no nos ajustábamos nosotros allí. Las bandas caleñas, tal vez a diferencia de las otras dos ciudades principales que eran Medellín y Bogotá, no trataban de parecerse entre ellas, todo lo contrario. Como que trataban de cada uno como tener su propia identidad y su propio sonido, así sea que estaba muy biche el asunto y pues no había estudios, ni ingenieros de sonido, ni productores, pero igual todo el mundo trataba de tirar como por su lado, cosa que uno veía que en Medellín pues había skypunk y pues había muchas bandas que representaban ese sonido. Y en Bogotá, pues, en Bogotá era el hardcore. Y el metal. Entonces, claro, muchas bandas representaban ese sonido. Acá era como todo el mundo por su lado, ¿me entendés? Así se pareciera la banda a otra banda gringa conocida o inglesa, pero no quería parecerse uno al otro, ¿me entendés? A las de Cali. A las de Cali, no querías parecerte. Y yo creo que eso influyó inclusive en nosotros, o sea, que porque como nosotros veníamos de otras bandas y si nos juntamos, pues también no queríamos parecernos a nada, ¿sí me entendés? Entonces, pues, creo que eso era algo que tenía la ciudad. Nosotros tuvimos la fortuna de que nosotros empezamos a tocar fue en Colombia, no en Cali. ¿Sí me entiendes? De hecho, nuestra mayor plaza es Bogotá. Entonces, claro, a nosotros nos pasó eso desde el principio. No es que lo hubiéramos planeado ni nada. Sencillamente sucedió, afortunadamente. Entonces empezamos a tocar que en Pereira, que en Medellín, que en Manizales, que en Bogotá, que en Bucaramanga. Entonces, nosotros no nos enfocábamos solo en Cali. Eso no le pasó a todos los artistas de acá. Es que en Colombia no hay una industria en la que tú te puedas apoyar para vivir de la música rock. Hay una industria alrededor del vallenato, hay una industria alrededor de la música tropical. En este momento hay una industria alrededor del urbano, pero nunca ha habido una industria como que te apoye para vivir del rock en Colombia. Hemos visto el caso de Ultrágeno, sí. La derecha estuvo acabado muchísimo tiempo. Sí. Muchas bandas pues las personas tienen hijos y tienen que comer algo y simplemente se acaban. No creo que sea un fenómeno propiamente caleño. Hicimos el concierto de 40 años y hay muchos niños, muchos niños. Con banda. Vos ves en bares como El Faro que lo abren los domingos para que toquen los niños. No hay un bar en la ciudad que no tenga una banda en vivo porque no funciona. Tú vas a la Novena, a la 66 y son un poco más estilizados, de igual forma en Granada, pero tú vas a la Quinta y ya hay un poco más
sitios que son como todavía esa línea underground y bares que te ponen todavía metal, que te ponen cosas, digamos, en una línea mucho más, con una curaduría distinta a los otros bares más sofisticados. Entonces todos estos sitios finalmente brindan una experiencia, pero no son plataformas, no son un espacio para que las bandas puedan surgir como proyectos con vida propia. Noto en la ciudad un fenómeno como sin barreras, en donde todo el mundo está escuchando como de todo. Hay bandas de punk que tienen letras de reggaetón, hay bandas de metal que tienen canciones instrumentales que son súper voladas. O sea, realmente lo que ha pasado es que como que se ha ampliado el espectro de la palabra rock por la información, siento yo. Estamos en un mundo más informado en este momento y hay un mar de información en el que se mueven muchísimas cosas. Y siento que la palabra rock también ha evolucionado en eso. Y consideraría, por ejemplo, algo muy rockero a La Mamba Negra de Jacobo Vélez. Me parece rockerísimo, siendo una orquesta de salsa. Siento que es un momento bacanísimo en esta ciudad para hacer rock. Ministerio TIC,